Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy contamos con la grata participación de uno de los más importantes expertos, juristas en derecho procesal en el país, que además de ejercer la docencia universitaria y ser profesor de la Academia de la Magistratura, también está desempeñando función pública, ya que es jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, que es un órgano que pertenece al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Me estoy refiriendo a la persona del doctor Omar Sumaria Benavente, a quien damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Omar, al programa. Buenos días, estimado doctor Luis Alberto Pacheco. Bueno, en principio quiero agradecerte por brindarme este espacio para poder conversar unos minutos y sobre todo felicitarte, porque veo que semana tras semana, ¿no? Desarrollas, aparte de tus funciones, estos espacios de conversación y debate jurídicos tan necesarios en estos momentos, y que es una actividad muy importante. En segundo lugar, quiero agradecerte por tus palabras, tal vez inmerecidas en realidad. Y un saludo a todos los televidentes a través del canal de Justicia TV. Muchas gracias a ti por aceptar esta entrevista. Omar, el año 2004 entra en vigencia el Código Procesal Penal, o se da a luz en todo caso, pero entra en vigencia realmente el año 2006, ¿no? En el Distrito Judicial de Huaura, como una especie de piloto donde se implementa este código que responde a un modelo procesal de tipo acusatorio, garantista y, al decir de los expertos, con ciertos rasgos adversariales. Una característica fundamental del proceso penal contemporáneo, actual, en un escenario en el que no solamente el Perú ha venido sufriendo esta reforma, y digo sufriendo porque no ha sido una cosa nada fácil, no es aún fácil y no será fácil todavía por delante, pero sin embargo se asumió el reto como país, como Estado, y la implementación progresiva ha ido dando sus frutos también progresivamente. Pero una característica fundamental, a diferencia del modelo mixto que teníamos nosotros con el código anterior, vigente aún en el Distrito Judicial de Lima, es que mientras resaltaba por un alto grado, un sentido de escrituralidad, el proceso acusatorio más bien insertaba, digamos, como una suerte de paradigma o quimera, ¿no? Que por lo menos con lo que se importó la idea es el de la oralidad. Esto ha traído una serie de problemas en realidad para un país cuyos juristas, operadores jurídicos y abogados litigantes en términos generales hemos sido formados por poco más o menos unos 200 años de tradición de escrituralidad. Entonces, pasar de lo escrito al oral es todavía un tema de naturaleza cultural, jurídico, que tomará un cierto tiempo para que se pueda, digamos, plasmar como el modelo realmente es. Los expertos dicen que por lo menos unos 20 a 25 años. Yo podría creer que más, inclusive, de la experiencia que tengo sobre el proceso de implementación del código en el Perú. Ahora, la oralidad ha empezado a ponerse, digamos, de moda, ¿no? Para utilizar una palabra sencilla, en otros campos del derecho procesal. Es así que el proceso laboral, con la nueva Ley Procesal del Trabajo, implementa un modelo oral en el proceso. Y ello también ha llegado al campo del derecho procesal civil. Inclusive ya en este momento se están desarrollando a modo de pilotos, a modo de pruebas, procesos judiciales en el campo civil y procesal civil, donde la oralidad ha sido insertada dentro del modelo
y se le está tomando una atención especial para ver cómo evoluciona en su proceso de implementación y tomar finalmente la decisión si es que va a ser implementado a nivel nacional y si ello fuera así, de qué manera y cuáles serían las mejores estrategias. Entonces, en este escenario, yo quisiera que tú nos puedas ilustrar en primer término por qué la oralidad aparece a inicios del siglo XXI, resucitando desde periodos que venían de Roma y de Grecia, donde la oralidad era una característica, pero luego durante la Edad Media la escrituralidad fue fundamental. ¿Por qué hoy ese regreso a un momento clásico, del cual el día de hoy ni siquiera por eso podríamos decir neoclásico, sino simplemente motivado por razones quizás pragmáticas o utilitaristas dentro del proceso en términos generales? A ver, déjame contarte primero la historia de cómo se introduce este modelo oral civil que se pretende desarrollar. En el año 2017, la presidencia del Poder Judicial de ese tiempo constituye un equipo de trabajo para la reforma del proceso civil. Esto a instancias de que ya el Ministerio de Justicia había elaborado un equipo de trabajo que había diseñado un nuevo proyecto de Código Procesal Civil o una revisión del antiguo Código Procesal Civil. Bueno, este equipo de trabajo estuvo presidido por el doctor Ramiro Bustamante, juez supremo provisional, e integró a varios magistrados de todas las instancias, supremos, especializados, jueces de paz en lo civil y de distintos distritos judiciales. Este equipo de trabajo lo que pretendía era recoger del seno del Poder Judicial las propuestas de reformas con relación al proceso civil y sistematizarlas y establecer un rango de propuestas, rangos de propuestas que solo significaría un cambio de criterio, más intensas que significaran una resolución administrativa y otras que ya implican un impacto más intenso que un cambio normativo, que eran las más difíciles. Fruto de este trabajo se hicieron alianzas estratégicas, uno con el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el cual tuve el honor de ser vicepresidente, y dos con el CEJA, el Centro de Estudios de las Américas, ¿no? Organismo académico adscrito a la OEA. De esos convenios o alianzas, el CEJA se comprometió a elaborar un diagnóstico sobre el tema civil. En ese diagnóstico propone un cambio de modelo del proceso tradicional que se venía siguiendo a un proceso basado en la oralidad. ¿Este modelo de dónde viene? Viene de otras aplicaciones que se hicieron en otros países, sobre todo en Argentina y en México. Ahora, el objeto de esta reforma era aligerar el proceso, pero con el menor impacto legislativo, o sea que no existe cambios normativos, y bajo costo, bajo presupuesto. Y dos, que sea de abajo hacia arriba. Es decir, que no sea obligada, que no sea forzada como sucedió en el Código Procesal Penal, sino que se establezcan modelos pilotos y viendo la eficacia del modelo por repetición, voluntariamente se añaden otros órganos jurisdiccionales. Es así que se vino desarrollando esos modelos pilotos y cuando entra esta gestión, ¿no? Toma con fuerza esa iniciativa. La gestión del doctor José Luis Lecaros, sí, quieres decir. Claro. Toma con fuerza esa iniciativa y constituye esta Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Implementación de la Oralidad Civil. No sobre la base que aceleraron las cosas este documental que salió en el Comercio, Justicia y Papel, ¿no? El cual describe pues la realidad asfixiante de los archivos de la Corte Superior de Justicia de Lima, basado en este expediente escrito, lleno de cuadernos, etc. Bueno, esta comisión, pues, ¿qué es lo que viene desarrollando? Viene desarrollando, ¿no? La implementación voluntaria en distintas sedes jurisdiccionales de este modelo oral, con los juzgados que quieran aceptarlo. ¿Esto qué implica? Un nuevo modelo de gestión de despacho y a su vez un nuevo modelo de gestión del proceso. Ahora, este tema de la oralidad no es novedoso. Lo que se quiere en realidad es resucitar o rescatar la naturaleza del Código Procesal Civil del 93. Porque el Código Procesal Civil del 93 era un código basado en la oralidad. ¿Ah, sí? Era un proceso por audiencias. El que tenemos actualmente en vigencia. Sí, lo que pasa es que con el tiempo se fue desnaturalizando. No. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil toma como modelo al Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica, que diseñó el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en el año 88. Pero no lo toma al 100%, sino solo toma un 70 o 60%.
pero toma este modelo de proceso por audiencias. Por eso que el proceso de conocimiento, el más lato, tenía hasta 3 audiencias: audiencia de sanamiento, conciliación, sanamiento y pruebas. El abreviado, 2 audiencias, ¿no? Juntar las 2 primeras y audiencia de pruebas. Y el sumarísimo, una sola audiencia. Pero el legislador, no sé el motivo, porque no hay una exposición de motivos del Código de Proceso Civil, no le pone esta audiencia inicial, audiencia preliminar, como sí se dice en el Código Modelo, sino le pone audiencia de sanamiento. Mi hipótesis es que en ese tiempo el legislador miraba más a la teoría del despacho saneador lusitana y por eso enfoca en el sanamiento. Entonces, ese título, aunque era un cambio de nombre nomás, ¿por qué? Porque se puede decir audiencia inicial, sanamiento, preliminar, etcétera. Yo creo que sí significó en el operado jurídico un malentendimiento de la función de la audiencia. Porque en la exposición de motivos del Código Modelo para Iberoamérica señala que la fuerza de gravedad, el pívot del sistema de este modelo está en la audiencia preliminar. ¿Por qué en la audiencia preliminar? Porque esta audiencia preliminar tenía 3 funciones. Primero, una función autocompositiva, ¿no? En la cual las partes puedan resolver su problema, ya sea con el juez o a través de un especialista que se nombre. Propuesta que ha tomado esta propuesta de reforma del Ministerio de Justicia y que a su vez también se repite en el Código Procesal Civil de España, ¿no? En nuestro caso todavía es el juez quien puede proponer. Luego de esa función autocompositiva tiene una función de ordenación en cuanto a la determinación del tema de debate o objeto del proceso. Es decir, en la audiencia las partes determinan sobre qué va a resolver el juez, ¿no? Y tercero, una audiencia de ordenación con relación a la selección de los medios probatorios respecto a los hechos que son controvertidos y admitidos por las partes. Entonces, con esas 3 funciones, ¿no? el proceso ya queda expedito para la audiencia de pruebas, de tal manera que, como si se separa la paja del trigo, y la audiencia de pruebas solo verá aquellas pruebas que son esenciales al proceso y que necesitan una actuación diferida, y en caso no haya, la sentencia inmediata. ¿Qué pasó con este modelo? ¿Por qué no se dio? No se dio porque, como digo, el cambio de título enfocó más hacia el sanamiento, por el cual yo creo que tanto jueces como abogados pensaron que la función de esa audiencia era establecer una relación jurídica procesal válida, ¿no? Bueno, eso es además lo que se enseña en la universidad, ¿no? No, pues vieron que en verdad era un momento en el cual se determinaba todo, el tema de debate, el tema de prueba, etc. Y entonces, cuando iban a la audiencia, ¿qué encontraban las partes? Encontraban un acta formateada, en la cual repetían las pretensiones de las partes, y cuando había reconvención, la petición de reconvención, y se ponían los medios probatorios de la A a la Z. Con lo cual se volvió un mero ritualismo, y el abogado o la parte, cuando iba, le decían: ¿tienes algo más que agregar? No tenía nada más que agregar, ¿no? Entonces eso hacía que se difiera en el tiempo, porque había que, pues, la audiencia de pruebas con todos los medios probatorios que habían sido redactados, y entonces resulta antitécnico y antiespíritu. Sí. Porque va en contra, según lo que tú nos estás manifestando. Entonces, ¿qué prefirió el legislador? Eliminarlo. Entonces, y la audiencia de pruebas se volvió igual. Entonces, no, ese no era lo que se quería. Lo que se quería este primer momento parecido al pretrial norteamericano, en el cual, a través de un juez activo, ¿no?, se determine el objeto del proceso, se determine el objeto de la prueba y se la solución compositiva. De esta manera se aligera el proceso. Entonces, a diferencia del proceso penal, en este proceso civil, como bien dice el modelo, el punto de fuerza no está en la audiencia de actuación de pruebas, sino está en la audiencia preliminar. Claro, porque en el proceso civil la mayoría de pruebas son documentales. Y cuando son sobre derechos reales, bueno, habrá una inspección que a veces tampoco son necesarias, ¿no? Y los testigos poco añaden en el tema civil. Muchas diligencias que he participado preguntan conceptos jurídicos, que no es la función testimonial, a diferencia del penal, que sí la prueba testimonial es la más importante. Por eso la oralidad en lo penal más se da en la audiencia de pruebas, en cambio en lo civil la oralidad se da en la audiencia preliminar. Y eso es lo que se quiere. Magnífico. Claro que eso plantea una serie de cuestiones para adelante de cómo abordar la resolución de lo que se ha ido generando por una suerte de anquilosamiento de osificación del modelo que nosotros incorporamos en 1993 y terminamos haciendo algo que no correspondía según lo que tú nos estás manifestando. Entonces, ¿cuál es la solución, no? Vamos a hacer la primera pausa para poder continuar con esta conversación. ¿Te parece? Muy bien. No se vayan. Ya regresamos en Enfoque Jurídico.
Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. Estamos conversando con el doctor Omar Sumaria Benavente sobre la oralización en el proceso civil. Algo que está pasando, me parece, en la implementación piloto de la oralización en el proceso civil, de acuerdo a lo que nos acabas de contar hace unos minutos, es bastante similar a lo que pasó en el proceso penal y que dentro de varias cosas fue lo primero que salió a relucir, y es lo siguiente. Tiene que ver con la cultura jurídica que tenemos nosotros acá en el Perú. Todos los abogados, ya lo decía hace un buen rato atrás, estamos formados desde la universidad en materia de teoría general del proceso, pero particularmente en el proceso penal y en el proceso civil, con un esquema clarísima y manifiestamente de naturaleza ritualista, lo que implica entonces un respeto al formalismo que a veces va muchísimo más allá de lo substancial, ¿no? Aun cuando este defecto se ha superado ciertamente a lo largo de estos últimos por lo menos 20 años, pero aún sigue presente entre nosotros porque eso es algo que traemos de la formación universitaria y que se termina de no solamente complementar, sino, digamos, hacer mucho más patente cuando vamos a trabajar al Poder Judicial y a la Fiscalía, instituciones que, bueno, el Ministerio Público es bastante joven todavía, ¿no? Tiene 38 años de existencia, pero si quitamos esos 38 años y lo consideramos como parte del Poder Judicial, que lo fue hasta antes de la Constitución del 79, y recordando que el Poder Judicial es una institución más antigua que la República y tiene más de 200 años, entonces la tradición de estas dos centurias pesa mucho sobre las personas. De modo tal entonces que cuando llegan los chicos de la universidad para hacer las prácticas, el CECIGRA, e incluso los abogados que van a empezar a vincularse jóvenes con el proceso, sea civil, penal, laboral, la regla general es: si no sé muy bien, porque no he tenido experiencia anterior y práctica, cómo funciona el mecanismo real de la tramitación burocrático-judicial, entonces pregunto a otra persona, ¿cómo se hace esto? Y esa otra persona nos va a decir lo que se suele hacer, que a su vez aprendió de otras personas anteriormente que les dijeron cómo se debe hacer, y así se ha venido arrastrando entonces en una larga e histórica cadena de arrastramiento de esos formalismos y de esos atavíos puramente normativos que han pesado mucho más que lo substancial que se llegaba a discutir en los procesos. Y creo que quizás esta sería, en mi hipótesis por lo menos, una buena razón para poder explicar por qué es que ha sucedido lo que tú nos manifestaste en el primer bloque del programa, cuando manifestabas que el Código Procesal Civil de 1993 fue pensado en un sentido de oralización y al final terminamos haciendo lo contrario. Entonces, pero sin embargo ya tenemos la experiencia del proceso penal, que nos da precisamente luces sobre los aciertos y desaciertos que ha acontecido en el proceso de implementación de la reforma procesal penal. Entonces, la pregunta es, sobre la base de esa experiencia, para no volver a cometer los mismos hierros, y a pesar de las diferencias que existen entre el proceso penal y el proceso civil, ¿cuáles son los retos más inmediatos, pero también mediatos, para poder lograr que la oralización en el paso de los siguientes años en el proceso civil sea una realidad? Y sea una realidad además eficaz y eficiente. Cuando se implementa el Código Procesal Civil en el año 93,
fue la noche a la mañana. Recuerdo que se habilitaron de los 30 juzgados que había en Lima en ese tiempo, 15 juzgados para el nuevo código y 15 para el antiguo. Sin embargo, el legislador exigía que para implementar ese código tenía que tener como mínimo 100 jueces, lo cual el Estado no proporcionó. Entonces, de estos 15 jueces se les dio un piso en el edificio de Alzamora, en el cual tenían su sala de audiencias y sus 4 secretarios. Es decir, el mismo modelo se mantenía, ¿no? Solo que tenía sobre... Pero no se capacitó a los operadores, y cuando digo operadores hablo jueces y abogados, con lo que hubo mucha resistencia al cambio. Claro. Finalmente estos 15 juzgados terminaron llenándose expedientes y los juzgados se fueron multiplicando. Y siguieron trabajando con el modelo del procedimiento civil desde 1910, si no me equivoco, ¿no? Del 11. 11. Sí. Entonces, frente a esa mala estrategia de implementación, ¿no? Justamente en lo penal se quiso algo distinto. Dice, empecemos por algo pequeñito que es Guaura y vamos poco a poco implementando. Pero eso que sucedió se fue al otro extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han pasado 10 años y seguimos hablando del nuevo Código Procesal Penal y de nuevo ya no tiene nada. Además, la gente lo quiere cambiar y cosas por el estilo. Entonces, en esta nueva situación, tomando esas dos estrategias, dijo, no, se tiene que hacer algo distinto. Entonces, primero vamos a las fortalezas. La fortaleza de esta reforma es que nace del mismo seno del Poder Judicial. Por lo tanto, no es una reforma impuesta, a diferencia de la antigua reforma procesal civil y procesal penal que fue impuesta por el Ejecutivo, con lo cual siempre hay resistencia cultural. La segunda fortaleza es que, aparte de ser interna, es voluntaria. No es que se obliga a todos, sino voluntariamente se va a acoger al sistema. Lo tercero es que se hace primero un diagnóstico para ver si estás en condiciones de ir a ese nuevo modelo o no estás en condiciones porque sigues ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, como es un proceso basado en audiencia oral, entonces el juez se tiene que dedicar íntegramente a esta audiencia. Por lo tanto, tiene que separar todo el tema administrativo y logístico a cargo de un funcionario que se encargue de eso, dejándole el espacio para el desarrollo de la audiencia. ¿Esto qué trae? Que el personal, ¿no? ¿En qué lo va a asistir al juez? En el tema del desarrollo de la audiencia. Y al ser oral se necesitan menos actas, menos cosas, etc. Y el segundo tema es que para que funcione esta audiencia, el juez tiene que estar capacitado en técnicas de dirección de audiencia, que es algo más extenso que el simple concepto de oralidad. No, cuando se dice oralidad, en realidad es un concepto más amplio. Implica capacitación en técnicas de dirección de audiencia, un nuevo modelo de despacho judicial, y viene el otro soporte, que son los abogados. Los abogados tienen que estar capacitados no solo en expresión oral, y te comentaba al intermedio que en el proceso penal ciertas instituciones académicas han confundido el concepto de oralidad con técnicas de litigación oral, que son dos cosas distintas, ¿no? La técnica de litigación oral, que es la expresión verbal, corporal, que hace el abogado para convencer al juez. Eso tiene sentido en el modelo anglosajón porque ahí está dividido las funciones de juez de hecho y juez de derecho. Porque ahí hay un jurado que tiene que ser impactado, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Acá no. Ahí viene el dramatismo, esa cosa. Acá no, porque el juez cumple funciones. Entonces, esa escenografía no es la que va a potenciar la oralidad, sino en qué debe capacitarse. Y lo que te comentaba es en el tema de razonamiento probatorio. Es decir, el abogado tiene que desarrollar su hipótesis del caso, establecer los enunciados que califican a ese objeto que se va a definir, ¿no? Y tratar de explicar a través de los medios probatorios cómo esas afirmaciones sobre los hechos están plasmadas en la realidad. O sea, reconstruir ese pasado ya no existe finito y traerlo al presente a través del discurso. Y eso es teoría de la prueba. Y en eso es lo que tienen que ahora enfocarse los abogados. Si un abogado no desarrolla una buena teoría de la prueba, entonces va a ir a la audiencia oral, en realidad a perder el tiempo, a hacer perder el tiempo al juez y se autoriza otra vez la audiencia y no va a servir. Ese es el reto. Y ahí viene el riesgo y es en eso que se está trabajando, ¿no? ¿Quién forma a los abogados? Las universidades. Las universidades. O sea, esta es una tarea entonces que debería llevarse a cabo desde la universidad. Mira, yo he tenido el honor de ser director de la Academia de la Magistratura, como tú sabes, sí. Y durante nuestra gestión nosotros presentamos un proyecto al Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura que felizmente fue aceptado en ese entonces para establecer alianzas entre la academia y las universidades para implementar una, no reforma, que es algo que era demasiado para lo que estábamos nosotros pensando, pero sí una adecuación de las mallas curriculares de las principales universidades públicas y privadas, no de Lima, sino de todo el Perú, donde se insertaran cursos de formación de magistrados o quienes
se proyectaban a ofrecer su vida a la magistratura, ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público. Tuvimos una reunión con más de 100 asistentes provenientes de todas las universidades del Perú y se establecieron algunas pautas sobre el particular y también al mismo tiempo una modificación respecto de la formación de estudiantes en materia procesal, porque si el estudiante en la Facultad de Derecho no se capacita cualificadamente en lo que significa el proceso civil, entonces eso es como formar, yo recuerdo cuando estaba en la universidad un profesor que nos enseñaba natación, pero nunca se metió a la piscina, ¿no? Entonces nos enseñaba teóricamente, nos decía, se nada así, ¿no? Pero venga acá y enséñenos. Y no, nunca entró a la piscina. Entonces, es más o menos así lo que pasa en la universidad. El profesor de procesal civil o procesal penal enseña procesal civil y procesal penal, pero probablemente ni siquiera litiga. Y justamente por esa razón, ni siquiera hay simulaciones de audiencia que le permitan a los estudiantes tener una preparación y ejercicio técnico para poder luego, cuando salgan ya afuera de las universidades en condición de abogados, tener una clara idea formativa de qué es lo que van a hacer el día de la audiencia. Porque créeme, y tú lo sabes perfectamente, además hay abogados que llegan a veces a la audiencia y ya sea que representan al demandante o al demandado, no saben en qué podio ubicarse, no saben si es a la derecha, si es a la izquierda, ¿no? Entonces el presidente de la sala o el juez tiene que decir, ubíquese usted aquí si es demandante, ubíquese si es el demandado. Pero eso es algo de universidad, ¿no? Lamentablemente la Academia de la Magistratura cambió de gestión y bueno, pues ya fueron otras las políticas que se implementaron y se abandonó esta, ¿no? Entonces, tú estás ahora en la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. La pregunta es, ¿existe alguna intención de la Comisión Ejecutiva de poder establecer relaciones, alianzas, compromisos reales y concretos con las universidades para comenzar un proceso de capacitación desde las canteras propias del foro? Mira, ese cambio de malla curricular que mencionabas sí lo recuerdo, que se hizo a través de la sesión del Acuerdo Nacional por la Justicia. Porque en ese tiempo yo era, así es, efectivamente. Yo era representante del Poder Judicial. Que impulsó la ministra de Justicia, Marisol Pérez-Tello, en ese momento. Sí, y recuerdo la macro reunión que se hizo con los decanos de las facultades. De las facultades, así es. Y el objetivo sí era importante de establecer en las mallas curriculares un curso de Derecho Judicial o Despacho Judicial, cosas por el estilo, para que el estudiante pues, conozca la realidad del sistema y en su caso opte por seguir la magistratura, ¿no? Un cambio muy importante y que tuvo la aprobación o el visto bueno de la mayoría de decanos que asistieron. Y viene el tema, ¿no? Sí, se exige cambios o modelos de cambios en las currículas de los estudiantes. Y el otro día yo conversaba en algún tiempo tuve la oportunidad de diseñar y crear y estar en la coordinación de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Católica, que es una maestría de Derecho Procesal en general, ¿no? Y conversaba hace mucho tiempo conversaba con el director de otra maestría y me preguntó si yo volvería a diseñar una maestría en ese sentido. Yo le dije que no, ¿no? Y yo le dije, tú tampoco. Y me dijo, ¿sobre qué harías una maestría? Y yo dije, yo haría una maestría sobre epistemología del derecho. Ah, muy bien. ¿No? Y él me dijo, sí, yo también, sobre filosofía del derecho, porque esa es, yo creo, la parte fundamental. La piedra angular, ¿no? Que tienen que saber los abogados. Yo te escuché el otro día en Huancayo, y entonces, con mucha razón, ¿no? El abogado que no piensa, o que no sabe pensar, o no sabe razonar, ¿qué va a oralizar? Y está perdido. Claro. Y es lo que menos te enseñan en la universidad. Los cursos de teoría del derecho, filosofía del derecho, es un repaso de autores y nombres y cosas. Pésimamente enseñado. Y no hay un curso de epistemología. Así es. ¿No? O sea, te enseñan metodología, que es la técnica de comprimir datos, fichar o cosas por el estilo, pero no te enseñan el modelo cómo generar ciencia o conocimiento. No están en las mallas curriculares. Y ahí está, digamos, el gran déficit. Porque un abogado que piensa, un abogado que razona, entonces va a ser más fácil explicar su pensamiento, ¿no? Y, por ejemplo, tú y yo tal vez hemos estudiado
si se puede decir, una teoría de la prueba en 2 clases dentro del procesal penal y una clase en procesal civil. No, la tendencia, ahora sí hay universidades que han puesto todo un curso de teoría de la prueba. Pues el tema de la prueba no es un tema de prueba civil, prueba penal, es un tema transversal a todo el derecho y a su vez es multidisciplinario. Con el tema de la prueba pues entra la lógica, epistemología, estadística y muchas cosas más. No es un tema solo jurídico. Pues el concepto de prueba va más allá de derecho probatorio. Derecho probatorio son las reglas de admisión, trámite y por ahí unas reglas de evaluación. No, esto va más, cómo tú construyes todo un razonamiento, tú cómo te vas a decir está probado qué. Y no es casualidad que en el extranjero ya han salido posgrados en teoría de prueba, como es el tema de Girón, el tema de Alicante, Salamanca y muy cerca de Medellín. Así es. Entonces, hacia ahí hay que apuntar, ¿no? Dentro de la malla curricular de las universidades. Y me decías, ¿cuál es la estrategia? Bueno, a través de la comisión está haciendo alianzas estratégicas con todos los colegios de abogados en donde se está con la oralidad. ¿Para qué? Para que ellos se comprenden la capacitación de sus abogados. Pero ¿qué pasa? Que ni los mismos colegios comprenden todavía este concepto. Entonces se están pidiendo, ¿no?, el tema de capacitación. Ese es uno de los, digamos, retos. Que se los retos, sí. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa para pasar al siguiente y último bloque. ¿Ok? Muy bien. Ya regresamos, no se vayan. Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico. Estamos conversando con el doctor Omar Sumaria Benavente. Omar, cuando se empieza a implementar el proceso penal acusatorio aquí en el Perú, los primeros cursos de capacitación que se dieron fue justamente en materia de litigación oral, porque se vinculó para bien y para mal la idea de que la oralización comienza y termina en la litigación oral, ¿no es cierto? Entonces, estas capacitaciones fueron dadas en temas vinculados a técnicas de litigación. O sea, en otras palabras, examen, contraexamen, examen cruzado, objeciones, ¿no? O sea, la parte técnica del proceso. Porque, digamos, como no hemos vivido nosotros ese proceso o ese modelo, entonces la única forma que hemos tenido para poder conocerlo es a través de las películas de Hollywood que nos llegan aquí al Perú y donde vemos estos juicios en los que aparece el fiscal y el abogado muy histriónicos y generando pues la posibilidad de convertir al tribunal, a la sala de juzgamiento, en una suerte de teatro en el que se actúa una defensa, ¿no? Porque ahí hay que impresionar, hay que cautivar al jurado que va a tomar la decisión. Por eso será pues entonces que la idea era de que la mejor capacitación que podían recibir los abogados estaba vinculada justamente a esos temas para terminar luego siendo como esos modelos icónicos de Hollywood, ¿no? Pero hay dos problemas aquí. Primero, que los juicios en Estados Unidos no son como los ponen en las películas, ¿no? Son similares, sí, pero una cosa es una película y otra cosa es un juicio real, y el juicio no es tan así como se muestra en las películas. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros aquí en el Perú no tenemos, y gracias a Dios por ello, jurado, y ojalá nunca lo tengamos, de modo tal entonces que nosotros no tenemos que impresionar ni impactar a nadie. Tenemos 3 abogados en el proceso penal: juez, fiscal y el defensor. Pero somos abogados, así que entre nosotros no nos vamos a impresionar con la retórica. Aquí el tema es relevar hechos para subsumirlos a los tipos penales y argumentarlos con la prueba, lo cual significa entonces conocer teoría del delito.
Si tú no conoces teoría del delito, ¿qué cosa vas a oralizar en el proceso? O sea, ¿cuánto vale saber interrogar o contrainterrogar si finalmente esta oratoria se va a convertir en una suerte de oratoria callejera donde la sustancialidad del proceso se desvanece y terminamos matando realmente el proceso que es el medio de garantía para proteger los derechos fundamentales de todos los que están involucrados en el proceso, ya sea imputado o sea víctima, ¿no? Así que en el Perú lo que hicimos fue vestirnos como Superman. Primero nos pusimos el pantalón y encima nos pusimos la ropa interior, es al revés. Primero debimos haber fortalecido nuestro conocimiento en la parte sustancial del derecho penal y sobre esa base comenzar a hacer litigación oral para poder oralizar realmente con conocimiento de lo que significa el derecho. Ese error esperamos que no se vuelva a cometer en la implementación del proceso civil, pero sin embargo parece que la cosa tiende a repetirse. Ahora, se ha asumido como lugar piloto donde se está desarrollando este proceso el Distrito Judicial de Arequipa y parecería de que se está haciendo exactamente lo mismo que se solía hacer en el proceso civil o que se viene haciendo hasta el momento y donde lo único que se está exigiendo es tener una mayor participación oral de los intervinientes. Y eso no es oralización, pues, ¿no? Eso no es ninguna revolución del sistema. Entonces, ¿cómo evalúas tú lo que está sucediendo y lo que debería suceder a futuro para evitar caer en estas fallas que ya conocemos del proceso penal? Sí, en eso tienes mucha razón. A ver, ¿por qué se toma la decisión de la duración del proceso? Responde a una necesidad práctica. ¿Cuál es la necesidad práctica? Los problemas que tiene en general el sistema de administración de justicia, que son demora y carga procesal. ¿No? El último World Role of Index del WJP ¿no? nos pone en un puesto 52 en cuanto a administración de justicia, lo cual es un nivel medio-bajo a nivel mundial y regional. El primer puesto lo tiene Uruguay a nivel regional, que a nivel mundial tiene 22. ¿No? No es casualidad que Uruguay sí copió casi al 99% el código modelo de procesal civil para Iberoamérica. Y ahí pone como punto neurálgico el tema de la audiencia preliminar, ¿okay? Donde, como repito nuevamente, tiene una triple funcionalidad: la autocomposición, determinación del objeto del proceso y la determinación del objeto de prueba. Por eso ellos están en primer lugar en cuanto a justicia civil, ¿no? Y nosotros no. Entonces, para que funcione, y reitero el modelo, no es, como bien dices, ¿no? impresionar al juez en la etapa de actuación de pruebas, porque solo va lo que sea necesario, con lo cual muchas veces se puede prescindir de la actuación de prueba, porque en el proceso civil la mayoría es documental. Y te comentaba que hay muchos, en los derechos reales, inspecciones que a veces no son necesarias, o testimoniales que no agregan nada al proceso, o supuestas pericias que en realidad lo que quieren es dar un fallo adelantado antes de determinar si hay daño o no hay daño. Entonces, todo eso se sale del tema y se configura en la audiencia preliminar. Pero para esto, ¿no? La audiencia preliminar no es una actuación del abogado de convencer, sino es de argumentar. Y argumentar sobre la base de hechos. Y para poder decir, está probado que. Y para llegar a decir, está probado que, tiene que hacer toda una teoría de la prueba. Entonces, si no tiene ese fundamento, se pierde el concepto de realidad. Entonces, he conversado con otros colegas y me dicen, pero estás vendiendo humo con el tema de la oralidad. Y yo, no es humo. No. Lo que pasa es que sí, es cierto. Si tú dices oralidad nomás, es como que hablando, ¿no? o expresando verbalmente se soluciona el tema. No es eso. Oralidad es un concepto más amplio. Un concepto que tiene que ver, como dije primero, un tema de una nueva gestión del despacho judicial, ¿no? Un tema que tiene que ver con la funcionalidad de la audiencia preliminar, ¿okay? Y un tema que tiene que ver con la capacitación de los abogados, sobre todo en el tema de sustentar, argumentar sus pretensiones, sus pruebas que ha seleccionado y que ha ofrecido, ¿no? Sus argumentaciones, etc. Pero ese nombre es muy largo, entonces es un tema de oralidad.
Como bien dicen, oralidad no es solo la expresión verbal, sino toda esta funcionalidad, ¿no?, que se basa en este concepto. Ahora, muchos jueces, hay una resistencia cultural, porque dicen, pero en el código no existe audiencia preliminar, ¿no? Y a veces el excesivo ritualismo, formalismo, si no está en el código, no lo hago. Pero como te digo, el nombre que se le puso audiencia y saneamiento era una audiencia preliminar. El legislador, por cuestiones de, no sé, por ser particular y diferenciarse del código modelo, pero era una audiencia preliminar, ¿no? Entonces, pero por otro lado tampoco está prohibido, no está prohibido. Entonces, y ahí hay cierta resistencia a veces, ¿no? Ahora, mira, por ejemplo, en el arbitraje, yo participo en muchos arbitrajes, funciona muy bien, porque no está en el decreto legislativo 1071, no está en los reglamentos de los centros de arbitraje de Católico, Cámara de Comercio. Sin embargo, por la práctica, los árbitros citamos a una audiencia de esclarecimiento de hechos. ¿Y qué se hace en esa audiencia? Pues las partes, a través de sus abogados, ¿no?, primero se conviene sobre qué se va a resolver, y luego se expone el caso y se seleccionan los medios portuarios que son necesarios de actuación, de los cuales no. De tal manera se ve el tema de si tiene que haber un tercero que hay que llamarlo, no hay que llamarlo, o alguien que está de más en el tema del arbitraje, o sea, lo que sería el saneamiento. De tal manera que todo queda expedito para la audiencia de actuación de pruebas, que generalmente sí siempre hay debate pericial, ¿no? Pero estos abogados que van a una audiencia de esclarecimiento de hechos van bien preparados. Van con su PowerPoint, se les brinda proyectores, etc. Es más, se ve mal cuando el abogado no lleva una presentación. ¿Sí? Sí. Entonces, y sube el nivel de calidad, por eso los abogados que litigan en arbitraje ganan más. Entonces, esa preparación se debe exigir para el abogado que va a participar en el proceso civil. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que sube el costo del abogado, porque tiene que ser un abogado bien preparado. Al subir el costo del abogado, entonces el cliente o usuario tendrá que pagar esos costos. Entonces diría, si no tengo fundamentos, no voy al litigio, porque no va a poder pagar un buen abogado. La inmediación de la audiencia, ¿no?, hace que el cliente controle al abogado, porque si va a un abogado que no sabe expresarse, ya sabe por qué perdió el caso, ¿no? Entonces tendrá que pensar bien antes de entrar a un proceso basado en la oralidad, en el proceso por audiencias. Y eso que trae como consecuencia la descarga. ¿Por qué? Porque ante falta de argumentos o falta de recursos para poder acceder a este tipo de procesos, ¿qué va a preferir? Negociar fuera. Yo escuché hace unos días atrás en un congreso de Derecho Procesal y Arbitraje que organizó en su 5ª versión la Universidad Continental, en la cual participaste tú y también una colega colombiana, la doctora Diana Ramírez Carvajal, extraordinaria y reconocida procesalista colombiana. Y ella manifestó de que pensar que la oralidad es la solución para la disminución de la carga procesal es un error, porque en realidad no te descarga nada. Bueno, yo no creo que tampoco no descargue nada, algo debe descargar, pero ¿cuál era el fundamento de Diana Ramírez? Era el siguiente. Al final el juez va a tener que elaborar la sentencia y entonces se va a tomar su tiempo, de modo tal que, digamos, lo que se puede agilizar es la velocidad de las audiencias, porque ya no vamos a tener que esperar a una reprogramación de audiencia para que se presente el documento, el escrito, el esto, el otro, porque todo lo podemos hacer oralmente, pero al final el juez tiene que tomar la decisión para emitir la sentencia y eso va a tomar un tiempo. Entonces parece que este tema de la oralidad no es como el mito nos ha señalado de que es la llave mágica que nos abre la puerta para desinflar la carga procesal que se tiene en el Poder Judicial. ¿Tú qué opinas al respecto? Hace tiempo, en estos temas de capacitación que está viendo con la realidad, siempre pongo una metáfora. Y es, si me veías el año pasado, yo pesaba casi 90 kilos. Y tenía una cintura también llegando a 90. El médico me dijo, tienes que bajar de peso urgente porque mi mamá sufrió de diabetes, entonces yo era un cuadro de riesgo. Entonces, bueno, ok. Cuando uno quiere bajar de peso, ¿qué es lo primero que piensa? Tengo que hacer dieta. ¿Para qué dieta? Para que consumir más calorías de las que ingresan, ¿no? Pero eso por sí no solo no te baja de peso. ¿Por qué? Porque finalmente si tú haces dieta, sí, bajas, pero el músculo no sirve, pierdes músculo.
¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando dejas la dieta, otra vez viene el efecto rebote. Es que esa es la falsa dieta, pues, dejar de comer. Sí. Entonces, eso tienes que sumarlo con ejercicios. Porque el ejercicio... Y comida balanceada. El ejercicio es el que te da dinámica al músculo. Y no solo cardio, que te hace acelerar el corazón, sino pesas, anaeróbicos. Bueno, lo mismo pasa con el sistema de administración de justicia. Imaginemos que es un tipo que tiene una obesidad mórbida. Entonces, generalmente las políticas van hacia la descarga, ¿no? Jornadas extensas, en días no laborables, equipos de descarga. Pero ¿qué pasa? Que una vez que se deja eso, otra vez se infla el sistema. O sea, no estás atacando la causa, sino solo las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El sistema más dinámico. ¿Cómo lo hace dinámico? Y ahí es donde entra la oralidad, ¿no? El tema de oralidad, con el compromiso de abogados y jueces capacitados, vuelve al tema más dinámico. Al ser más dinámico, le hace ese músculo para que funcione el sistema. Entonces, consume más rápido lo que ingresa. Al consumir más rápido lo que ingresa, también crea desincentivo al litigante. ¿Por qué? Porque solo litigará cuando tenga razón de litigar. Ahorita más bien hay incentivos para litigar, porque el demorar tanto el proceso, ¿no? Quien tiene, por ejemplo, el bien, prefiere litigar. Quien no cumple un contrato, prefiere litigar. Pero si tú aceleras el tema, ¿no? Entonces prefieres cumplir o devolver bien antes de entrar al litigio, ¿no? Entonces la aceleración tiene un efecto directo en cuanto al ingreso de causas. El otro sentido es, en la realidad, como digo, no se enfoca en la audiencia de pruebas, sino se enfoca en la audiencia preliminar, ¿no? Entonces solo habrá sentencia sobre el fondo y ya no habrá menos sentencias inhibitorias. Al haber sentencias sobre el fondo, solo habrá impugnaciones con relación al fondo, con lo cual baja la carga de la Corte Superior. Entonces la Corte Superior se puede dedicar a hacer precedentes. Precedentes no es una función exclusiva de la Suprema, sino de la Corte Superior. Al haber precedentes, se crea predictibilidad, ¿no? Porque ya sé cuál va a ser el fallo a nivel superior. Entonces, es toda una dinámica que genera el sistema, lo cual, en consecuencia, baja la carga. Ahora, igual como cuando tú haces ejercicios, si tú haces un día de ejercicios, no sirve de nada. Si haces un mes, no ves nada. Si haces 3 meses, no ves nada. ¿Cuándo ves los resultados? Después de un año. Igual pasa con el tema de realidad. Inmediatamente no se va a percibir el tema. ¿Cuándo se va a percibir? Cuando pasen, ¿no?, años, ¿okay? Y ya el modelo se haya implementado. Cuando estuve en Huancayo, me invitaron a una inspección judicial que se hacía en una chacra y recuerdo que empezó a llover, ¿no? Y yo pensé que el juez le iba a suspender, pero la realizó. Y era un tema de una reivindicación. Entonces, se realiza la inspección para verificar si habían poseedores o no habían poseedores. Era una parte rebelde y el juez, ¿no?, oraliza y dice, bueno, declaro fundada la demanda, en mi despacho les daré la sentencia. Y se resolvió el tema, ¿no? En el antiguo modelo, ¿qué hubiese pasado? Allá concluye la audiencia y citar para alegatos de las partes, ¿no? Después citar para alegatos de las partes, darte tus 50 días para la sentencia, con lo cual esa sentencia hubiese salido en febrero del próximo año. Y entonces tú ves ahí, vi en ese momento al juez con sus zapatos embarrados en la chacra, en plena lluvia, haciendo su inspección judicial, al litigante con su abogado con medalla, en plena chacra, con lluvia, embarrados todos, pero al momento que dictó sentencia, en ese instante, vi la cara de satisfacción del usuario y del juez. Y esa es la gran recompensa y lo que me da esperanzas en este tema de la oralidad. Vamos a ver, esto ha empezado en Arequipa y para terminar ya la entrevista, porque el tiempo nos ha ganado, en 1 minuto y medio, nárranos si es que luego de Arequipa se piensa, así como en el Código Procesal Penal también, llevar este modelo a otros distritos judiciales. Efectivamente, el piloto ha empezado en 3 juzgados en Arequipa, no en toda la Corte de Arequipa, ¿no? Porque es de manera voluntaria. Sin embargo, en Arequipa lleva 1 año. Se acaba de implementar hace 3 o 4 meses el piloto en Trujillo, en 2 juzgados, y en Lima, en 5 juzgados. Esto cuando se declara en crisis al sistema de justicia civil, entonces, ¿qué ha sucedido? Que ya hay 12 cortes que han solicitado la implementación del modelo oral. Entonces tenemos que a febrero ya tendríamos 12 cortes con el modelo oral. En el transcurso de estos meses... ¿12D a nivel nacional? ¿Tienes un dato? 12 sedes. No, me refiero de cuántos órganos jurisdiccionales en total en el Perú. 34 cortes. 34 cortes. Sí. ¿Con cuántos juzgados más o menos, sabes? Por ejemplo, ¿no?, en el caso del Cusco, todos los juzgados civiles han pedido la oralidad, que son 6. ¿no? Y en Huancayo,
también todos los juzgados civiles, incluyendo sus salas civiles. Son 4, me parece. Sí. Entonces, de esa manera, como te digo, el modelo es voluntario. Ya. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? El compromiso, sobre todo los jueces, en el sistema de oralidad. O sea, la estrategia es de enamoramiento por resultados. Exactamente. Ya no presupuesto por resultados, sino enamoramiento por resultados. EPR. Voy a copiar esa palabra. Muy bien, Omar, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa el día de hoy. Te agradezco realmente. Creo que nuestros televidentes se quedan con la esperanza que también seguramente comparten contigo de que este modelo pueda ser percibido con el decurso de los siguientes años para beneficio fundamentalmente de los justiciables, ¿no? Que es a quienes nos debemos. Nuevamente mi agradecimiento por este espacio. Gracias. Ha sido la voz y presencia de Omar Sumaria Benavente, profesor de la Academia de la Magistratura y jefe de la Oficina de Gestión de Despacho Judicial del Poder Judicial. De esta manera llegamos a la parte final del programa. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Muchas gracias.